En esta ocasión dijo que no preguntasen cómo vino el pecado en el mundo. Vino por la desobediencia, y la salud viene por la obediencia y la fe. Hablando del divorcio, dijo que el hombre y la mujer formaban un solo cuerpo, y no podían por eso ser separados. Y si de la unión de los mismos resultaran grandes dificultades y pecados, se podían separar, pero no podían casarse nuevamente con otros. Las leyes de separación y de divorcio, dijo, fueron leyes para la rudeza y la infancia de los pueblos, pero que no siendo ellos ya niños y habiendo llegado a la plenitud de los tiempos, el casarse con otros es una falta a la eterna ley de la naturaleza misma. La separación sea solo para evitar mayores pecados y después de serio examen. Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época sexta. Desde la conversión definitiva de la Magdalena hasta la degollación de Juan Bautista. 31. Jesús en Kirjataim y Abraham. Jesús estuvo con sus discípulos en los alrededores de la ciudad y sanó a muchos enfermos. Por la mañana envió a uno de los sobrinos de José de Arimatea y al hijo de Serafia a la ciudad de Kirjataim, que está a 3 horas de aquí, para preparar el alojamiento, y después salió de Safet. Durante el camino, los discípulos se esparcieron por uno y otro lado, y Jesús enseñaba y sanaba a los enfermos. Caminaron entre Betam y el Quese hacia el oeste. Luego torcieron hacia el sur. Un poco detrás del Quese, donde hay un pozo muy hermoso, vese una laguna grande, como la de Betulia, de forma oval. Sale de ella al sur un arroyo hacia el valle de Cafarnaúm. Este valle a veces se estrecha y otras se ensancha. Hasta Cafarnaúm puede tener una longitud de 7 horas de camino. En el camino a Quijartaim le salieron al encuentro algunos endemoniados que le pedían ayuda. Decían que los apóstoles no los habían podido ayudar y que ellos estaban convencidos que él podía. Les dijo que si los discípulos no les habían podido ayudar, no era culpa de ellos, sino de los endemoniados, que no tenían la fe necesaria. Y los mandó a Quijartaim y que ayunasen hasta que pasase él a librarlos. Los hizo esperar y hacer penitencia. A una media hora antes de Kirjataim, le salieron al encuentro los levitas de la ciudad y los maestros con los alumnos. Estaban los dos discípulos que habían sido enviados a preparar albergue. Los recibieron junto a un jardín con baños que recibían el agua desde el arroyo por medio de un canal. Este jardín estaba lleno de hermosos árboles y enramadas, formando techos, y rodeado de un tupido cerco de plantas. Allí lavaron los pies a Jesús y a los discípulos, y les ofrecieron un refresco. Jesús enseñó a los niños y los bendijo. Serían como las 5 cuando entraron en la ciudad, sobre una colina, mirando hacia el valle. Camino de la sinagoga, fue sanando toda clase de enfermos que se alineaban a lo largo de la calle. En la sinagoga enseñó sobre las 8 bienaventuranzas y sobre el castigo de los levitas que habían puesto su mano en el arca de la alianza. Pasó a decir que mayor castigo vendría sobre los que pondrían sus manos en el Hijo del Hombre, puesto que el arca de la alianza era sólo una figura del Mesías. Se albergó en una de las casas que los discípulos habían dispuesto y alquilado de antemano. En una casa donde cocinaban para personas enfermas, se preparaban los alimentos para los discípulos. Jesús y los levitas tomaban parte a estas comidas. Quijartaim es una ciudad de levitas y no hay allí fariseos.
Viven algunas familias emparentadas con Zacarías. Jesús las visitó y ellas estaban muy preocupadas por la suerte de Juan. Jesús les recordó el nacimiento de Juan y las cosas sucedidas entonces y su manera admirable de vivir y su misión. Les dijo muchas cosas del nacimiento del hijo de María en relación con Juan y cómo la suerte de Juan está en manos de Dios, que debía morir cuando llenase su misión y que estaba preparándose para su muerte. Junto a la sinagoga fue asediado por los 2 endemoniados de ayer y otros muchos enfermos. Sanó a varios y a otros mandó a ayunar, a hacer limosna y orar. Esto lo mandaba porque en ese lugar las gentes estaban más acostumbradas al ayuno, a la penitencia y a la oración. Después se dirigió con los discípulos al jardín donde había sido recibido. Aquí enseñaba mientras los discípulos bautizaban. Había paganos que vivían en tiendas y le esperaban, pues habían estado en Cafarnaúm y los encaminaron hacia aquí. Se bautizaron como 100 personas. Se ponían en el agua en un estanque. Bautizaban Pedro y Santiago el menor, y los demás ponían las manos como padrinos. Por la tarde enseñó Jesús sobre las 8 bienaventuranzas, y luego habló de la falsa alegría de los falsos profetas que contradecían las amenazas verdaderas de los profetas. Estas amenazas se habían cumplido. De paso repitió las amenazas contra aquellos que no recibían al enviado de Dios. Jesús salió de Quijartaim y se dirigió hacia el sur con sus discípulos. A su salida fue saludado solemnemente como a la entrada por los levitas y los niños de la escuela. Los habitantes viven aquí del comercio y de tránsito, y confeccionan vestiduras y adornos de seda para los sacerdotes. La seda la traen del extranjero. En la otra parte de la colina, al sur, hay una plantación de cañas de azúcar con las cuales comercian. Jesús pasó por esta altura, mientras los discípulos se esparcieron al este, por el valle. Enseñó en Nazón y encontró aquí gente de Cafarnaúm y también algunos paganos. A menudo le acompañaban grupos de personas un trecho de camino. He visto que aquí sanó a varios que le esperaban a lo largo del camino, entre ellos algunos completamente encorvados y torcidos. Los tomó de la mano y les mandó ponerse derecho. Quisieron seguirle, pero les mandó volver a sus casas. Atravesó un valle y llegó a la ciudad de Abraham, en la tribu de Aser, y se albergó en una posada. Hay hermosos jardines en torno de la ciudad. Jesús llegó con 2 discípulos al albergue. Los demás aún no se habían reunido. La región del este del barranco, que corre desde el Líbano hasta el valle de Zabulón, es sumamente hermosa y rica en praderas, y por eso se ve mucho ganado y camellos que pastorean. Más hacia el mar abunda la fruta. La ciudad de Abraham está como a 3 horas de Quijartaim, pero Jesús empleó 5 horas por andar enseñando y sanando. Por la noche llegaron Tomás, Juan y Natanael y se reunieron con Jesús en el albergue. Los otros andaban aún por los alrededores. Los confines entre Neftalí y Zabulón dividen la montaña donde está Abraham. El cuidador del albergue presentó a Jesús una cuestión para resolver por causa de un pozo donde tomaban agua las bestias, que él debía cuidar. Porque estaban tan cercanos los límites y había mucho ganado, disputaban con frecuencia por el agua. El cuidador dijo: Señor, no te dejaremos ir hasta que no dirimas nuestra cuestión. Jesús dirimió la cuestión más o menos en esta forma: que dejasen acercarse una cantidad igual de animales de una y otra parte, y a la parte que sin empuje fueran más cantidad de animales por sí mismos al pozo, se le reconociera mayor derecho. Luego habló del agua viva que debían desear y que él les podía dar. Los que mayormente la deseasen, esos la obtendrían. A la mañana siguiente entró en la ciudad
que parecía dividida en dos partes por una calle principal. Se ven muchos jardines alrededor. Los maestros de la escuela vinieron a su encuentro, le lavaron los pies y lo acompañaron a la sinagoga. En el camino sanó a varios enfermos estropeados, a ancianos demacrados tendidos en los caminos, y a endemoniados que aún no estaban furiosos, pero que murmuraban entre sí y se movían de un lado a otro, y a otros hombres anormales. Estos endemoniados repetían lo que otras veces: Jesús de Nazaret, Jesús es profeta, Hijo de Dios. Jesús de Nazaret. Jesús los sanó y los liberó con su bendición. En la sinagoga enseñó sobre las bienaventuranzas y sobre la lección del profeta Malaquías. Había aquí fariseos, saduceos y dos sinagogas, una en cada parte de la ciudad. Los saduceos se reunían en otra sinagoga, donde Jesús no enseñó. Los fariseos se portaron correctamente con Jesús. El albergue está como a un cuarto de hora de camino al sur de la ciudad, y es uno de los ordenados por Lázaro. El cuidador es un esenio casado, descendiente de aquel Zacarías que fue muerto entre el templo y el altar. La mujer de este hombre es una nieta de una hermana de Santa Ana. Tienen hijos ya crecidos y poseen ganado y praderas junto al lugar donde Joaquín había orado antes de la concepción de María. Ahora, como tienen poco trabajo en casa, se establecieron aquí y más tarde serán relevados por otras personas. El albergue está arreglado bien. Tiene un jardín, un campito y un pozo de agua. No hay en Abraham paganos, pero viven algunos en las alturas de la montaña. Los otros apóstoles que Jesús dejó antes de entrar en Quijartaim se juntaron aquí, entre ellos Andrés y Mateo. Tomás y Santiago el menor fueron, en lugar de ellos, a Acsif, en Aser, a 10 u 11 horas. Con Andrés llegaron unos 20 hombres entre sanados y extranjeros que querían oír la predicación de Jesús. Los dos apóstoles contaron que todo les había salido bien: sanar enfermos, echar demonios, enseñar y bautizar. Vinieron al albergue varios hombres. Unos pidieron consejos, otros eran enfermos, estropeados y ancianos demacrados, y también mujeres enfermas que aguardaban en otro lugar. Había endemoniados entre ellos. Algunos enfermos sanados ayer se ofrecieron a ayudar hoy a los otros enfermos y a Jesús, pero él les dijo que había venido no para ser servido, sino para servir. Jesús estuvo toda la mañana sanando enfermos y tuvo que zanjar otra cuestión de derechos de agua. Aquí corren los límites de Aser, Neftalí y Zabulón. La gente tiene mucho ganado y así disputan por el agua. Unos decían que los otros usaban del pozo que habían cavado sus antepasados y que estaban dispuestos a hacer lo que dijese Jesús, pero que no querían sin más dejar los derechos que les venían desde sus antepasados. Jesús decidió la cuestión diciendo que cavasen un pozo en un lugar que señaló, que allí encontrarían más y mejor agua. Se bautizaron aquí unos 20 o 30 judíos, entre ellos los venidos con Andrés y Mateo. Como no había un estanque donde entrar, eran bautizados en círculo, derramándoles el agua sobre sus cabezas. Después de esto entró Jesús en la ciudad. La parte que sanaba en la ciudad eran enfermos de casi la misma clase. Dependía de la altura de la ciudad y de las costumbres de los habitantes. Estuvo con los niños que les esperaban en las calles, en las plazas y en todos los rincones. Los bendecía, les preguntaba, les señalaba y los despedía contentos. Las madres le traían niños enfermos, a los cuales curaba. Se había reunido una gran multitud. En la sinagoga estuvieron los fariseos muy corteses con él. Se señalaron el mejor lugar y dispusieron en torno a sus discípulos y le presentaron los rollos abiertos. Enseñó sobre una de las bienaventuranzas y pasó a hablar de las persecuciones que serían objeto él y sus discípulos,
y del castigo que sobrevendría a los perseguidores con la destrucción de la ciudad y del templo. Los fariseos interrumpían para que aclarase esto o aquello de lo que iba diciendo. Esto se suele hacer. Las gentes son laboriosas, preparan algodón para la venta, fabrican telas y tejen una especie de lino. Nace de una caña gruesa de la cual se sacan delgadas hojas, que luego trabajan y preparan sobre huesos cortantes o maderas, y así las reducen a finas hebras amarillas brillantes que cosen a las ropas como adorno. No es ni lino ni el cáñamo nuestro. Fabrican también mantas y telas para tiendas de campaña y divisiones de estera para las casas. Jesús y los apóstoles emplearon toda la mañana siguiente y una parte de la tarde en visitar casas particulares en el sur de la ciudad. Enseñaban, consolaban, reconciliaban y exhortaban a la unión, al amor, a la paz en las familias. Donde había mucha gente en los hogares, allí Jesús enseñaba. Si eran pocos, se llamaba a las familias vecinas por medio de los discípulos. Muchas cosas se arreglaban de este modo. Estas visitas eran para aquellas familias donde había ancianos y enfermos que no podían ir a la sinagoga. Algunos muy ancianos fueron bautizados en sus lechos, y otros que apenas podían enderezarse eran bautizados con un recipiente de agua. En el primer día de su entrada en Abraham, exhortó a 2 novios y asistió después a su casamiento. A otras 3 parejas que estaban en una casa donde había parientes, fariseos y sacerdotes, las exhortó y les hizo una enseñanza sobre el matrimonio. Habló de la sumisión que deben las mujeres al marido por mandato de Dios, después del pecado, pero que los hombres vieran en sus mujeres la promesa y respetaran esa promesa. La semilla de la mujer debe pisar la cabeza de la serpiente. Ahora que el tiempo es llegado y la promesa cumplida, entra la gracia en lugar de la ley, y así las mujeres obedezcan con reverencia y humildad, y los hombres manden con caridad y bondad. En esta ocasión dijo que no preguntasen cómo vino el pecado en el mundo. Vino por la desobediencia, y la salud viene por la obediencia y la fe. Hablando del divorcio, dijo que el hombre y la mujer formaban un solo cuerpo, y no podían por eso ser separados. Y si de la unión de los mismos resultaran grandes dificultades y pecados, se podían separar, pero que no podían casarse nuevamente con otros. Las leyes de separación y de divorcio, dijo, fueron leyes para la rudeza y la infancia de los pueblos, pero que no siendo ellos ya niños y habiendo llegado a la plenitud de los tiempos, el casarse con otro es una falta a la eterna ley de la naturaleza misma. La separación sea solo para evitar mayores pecados y después serio examen. Tuvo esta enseñanza en la casa de uno de los novios, pero estaban los demás novios presentes, aunque separados unos de otros, hombres y mujeres, por una cortina. Jesús estaba sentado en un extremo de la pieza enseñando, rodeado de algunos apóstoles y discípulos. Estaban presentes los padres de los novios, separados según su sexo. Esta enseñanza sobre el matrimonio dio ocasión a contradicciones de los fariseos, no en la casa, sino más tarde, en la sinagoga, cuando Jesús enseñaba sobre la opresión de los israelitas en Egipto y del profeta Isaías. Aquí disputaron sobre la enseñanza de Jesús, pareciéndoles demasiado poco lo dicho sobre la sumisión de las mujeres a sus maridos y demasiado severo lo dicho sobre el divorcio. Estuvieron desenrollando toda clase de escritos y no pudieron, sin embargo, aceptar la doctrina de Jesús explicada antes. Pero, a pesar de todo, la disputa no pasó a los límites de la cortesía y de la buena educación. Unos días después estuvo Jesús en el casamiento de los otros, con algunos discípulos, como testigo. Fueron casados según la ley, bajo el cielo abierto, porque se descubrió la cúpula de la sinagoga para este caso. He visto que de ambos se sacó un poco de sangre del dedo anular, que bebieron esto mezclado con vino
y se cambiaban los anillos. Después de las ceremonias de la sinagoga, siguieron las danzas, la comida y los juegos, a los cuales invitaron a Jesús y a sus discípulos. Esto transcurrió en un hermoso salón con columnas. Los recién casados no eran todos de la ciudad. Algunos eran de lugares vecinos, pero se habían concentrado para celebrar sus casamientos todos aquí, aprovechando la venida de Jesús. Algunos de ellos habían estado con sus padres en las enseñanzas de Jesús en Cafarnaúm. La gente aquí era buena y bien intencionada, y los casamientos, hasta de los pobres, eran celebrados con solemnidad, igual que los de los ricos, aunque no pudieran pagar los gastos.